Estamos en comunicación telefónica con el periodista y escritor venezolano que se encuentra aquí en nuestro país, Modesto Emilio Guerrero. Modesto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos Hola, días. buenos días. Gracias por llamar. ¿Nos escucha bien? ¿Nos recibe bien usted? Los escucho muy bien. Te escucho muy bien. Usted se encuentra en Argentina en este momento, Es ¿no? correcto, sí, en provincia de Buenos Aires. Fue autor, es mejor dicho, autor de uno de los libros que se ha escrito sobre Hugo Chávez, y además usted también fue diputado en Venezuela, En el año 1983, sí, correcto. en representación de la De un UNT. partido, de una unidad, de un frente de izquierda, una unidad de izquierda de 5 partidos. Yo era miembro de uno de ellos y quedamos diputados. Sí. Modesto, ¿qué nos puede informar usted respecto a lo que se está viviendo en su país y esto último, de las últimas horas, sobre esta mediación desde el Vaticano? El nuncio apostólico argentino fue designado por el Papa Francisco y no sabemos si finalmente en el día de hoy se va a lograr ese primer acercamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. A las 10 de la mañana comenzaba la reunión en la isla de Margarita, aunque al final parece que se hizo en Caracas a pedido de un sector de la oposición. De esa reunión pueden salir dos cosas. O hay un acuerdo para descomprimir, destrabar, o se va a un nuevo escenario de violencia. Ese escenario, de hecho, ya está marcado, ya está llamado, convocado, en ese sentido prefigurado por la oposición, que ha convocado para el próximo jueves 3 de noviembre a una manifestación que se presume va a ser muy violenta. Bueno, violenta fue también la de esta semana. Grupos de oposición mataron a un comisario policial e hirieron a 3 agentes que andaban con él. Entonces, no sé hasta dónde va a ser útil la reunión mediadora de hoy por dos razones. Primero, porque no hay mucha posibilidad de acuerdo entre oposición y gobierno. No hay mucha. Porque no hay mucho que acordar. La oposición pide lo que el gobierno no quiere, no puede aceptar, y el gobierno, a pesar de que ha cedido bastante, sobre todo en el terreno de la economía, devolviendo fábricas expropiadas y otras cosas, no ha sido suficiente para que la oposición se calme. La oposición pide el secreto de su existencia, que es el poder político, que es la llave que le permite controlar la renta petrolera. Y eso no lo va a soltar el gobierno, ya ahí no hay negociación posible. Y el otro factor es que el papado, la iglesia venezolana, como perdió autoridad ante el gobierno y ante la propia oposición, no juega un rol de mediador. Un mediador es el que tiene autoridad moral sobre ambas partes y puede intermediar, jugar de mediador para moderar posiciones y buscar un acuerdo posible. Bueno, ese rol no lo tiene la Iglesia venezolana, es lo que explica por qué es un nuncio apostólico argentino el enviado a negociar, porque la Iglesia venezolana fue parte del golpe de Estado del año 2002. Están en las imágenes de televisión celebrando el golpe e instalando el nuevo gobierno de la breve dictadura que se armó. Entonces no tiene mucha autoridad y no sé si el nuncio apostólico argentino puede resolver un problema tan complicado como lo que pide la oposición, que el gobierno no va a dar, y lo que pide el gobierno, que es que la oposición espere hasta el año que viene para participar del referéndum revocatorio y definir entonces si vamos a nuevas elecciones o no, o Maduro sigue hasta el año 2018. Desde aquí, desde lejos, ¿no? Y solamente teniendo conocimiento a través de lo que uno puede informarse en los distintos medios, pero siendo la información muy, a ver, si leemos los medios
que responden al gobierno de Nicolás Maduro, la visión y la información es una. Si leemos las declaraciones, las publicaciones respecto a lo que informa la oposición, la información cambia diametralmente. Lo cierto es que Nicolás Maduro estuvo reunido con el Papa Francisco, fue recibido la semana pasada, de ahí surge esta mediación desde el Vaticano. Datos concretos, Nicolás Maduro fue electo por el voto de la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía de Venezuela. Pero en las últimas elecciones, las realizadas el año pasado, las legislativas, la oposición ha ganado en la cantidad de componentes de representantes en la Asamblea Nacional de Venezuela. Entonces hoy Venezuela se encuentra con un ejecutivo al mando de Nicolás Maduro, pero con una Asamblea Nacional gobernada por la mayoría de la oposición. Entonces, toda una cuestión política en que el entendimiento precisamente no es lo que reina, porque si no nos hubiera llegado a este estado de situación donde dicen que el desabastecimiento que sufre el país, el problema económico, faltan medicamentos, dicen por lo menos que tratamientos oncológicos se ven interrumpidos por la falta de medicamentos, en donde dicen también que la inseguridad ha ganado las calles, donde hay conflictos de alto voltaje de violencia entre unos y otros. ¿Cómo se llegó a este estado de situación, Modesto? Bueno, es una compleja cadena de causas que terminaron ahí. La principal es el grado de insoportabilidad que se le metió en la cabeza a la oposición respecto de un gobierno democráticamente electo. A ellos no les gusta el chavismo, y eso, bueno, eso es un derecho, está bien, no les gusta. No les gusta lo que hace, no les gusta cómo se conduce, cómo organiza la población, está bien. El problema es que eso no les da derecho a la insurrección violenta, y ellos han hecho no solo un golpe de Estado que triunfó por 47 horas, intentaron 2 veces más golpes militares. Cuando ya no pudieron dar más golpes militares porque las Fuerzas Armadas porque no tienen influencia en más del 10% de las Fuerzas Armadas, entonces no hay golpe posible, empezaron a actuar por otras vías. Y como en casi 18 años de gobierno han ganado solo una elección, en realidad 2, ganaron la parlamentaria ahora y en diciembre del año pasado, y ganaron una que otra gobernación, o sea, nunca han ganado nada nacional excepto la elección parlamentaria. Eso les trajo problemas con el propio Estados Unidos, que dejó de pasarles el dinero que les pasaba, que eran 320 millones de dólares por año, para trabajar, para actuar, porque no les llevaban ningún resultado positivo, era plata a cambio de nada. Y la oposición no soporta más estar gobernada por un gobierno de izquierda como el del chavismo. Ese es el primer problema. Cuando se les acaban las opciones militares y se agotan la posibilidad de ganarle a Maduro, no olvidemos que en el año 2013 la oposición casi le gana a Maduro, porque sí, Maduro ganó por un punto. Contra Enrique Capriles. Frente a Enrique Capriles. Entonces la oposición se dividió. El sector que está liderado por Enrique Capriles dejó de ser la oposición más violenta. Lo son, pero no son los más violentos, no apuestan al golpe, apuestan a ganarle a Maduro por el voto. ¿Por qué? Porque casi lo hacen, casi lo logran. Entonces, habiendo saboreado eso, bueno, les quedó el buen gusto y creen que pueden ganarle. Segundo, si en este momento hubiera elecciones en Venezuela o referéndum, lo perdería el chavismo sin ninguna duda, porque se ha desmadrado la gobernabilidad. Tú sabes que la gobernabilidad en cualquier lugar del mundo se apoya o se asienta en el sistema de jugos gástricos. Cuando tú rompes ese sistema, cuando no hay una cadena de distribución de alimentos ordenada que permita que la alimentación, los medicamentos y demás cosas básicas lleguen a la población, se rompe la gobernabilidad, es decir, la gente deja de creer en el gobierno que tiene. Y no se pregunta, la mayoría no se pregunta por las causas que condujeron a eso.
si uno revisa, cualquiera de ustedes revisa en internet el mes de octubre del año 2013, llevaba Maduro ya unos 6 meses gobernando, va a encontrar que en Venezuela no había desabastecimiento, no hay un solo titular que hable de eso. Pero a partir de octubre 2013 empiezan a llenarse los titulares con la palabra desabastecimiento, acaparamiento, evasión a Colombia, inflación, y ese ha sido el último recurso al que ha acudido la oposición en Venezuela, desmadrar el sistema de consumo para poder romper la gobernabilidad. Y lo han logrado. Han logrado dos cosas. Uno, hacerle creer al mundo que el culpable es el gobierno, pero eso no cuesta mucho. Todo gobierno es como el papá de la familia o la madre. ¿Es la culpable o el culpable de lo que pasa en la casa? Bueno, eso es inevitable. Pero además, perdón por la interrupción, Modesto, Sí. pero además el presidente Nicolás Maduro no ayuda mucho con sus formas tampoco, ¿no? Eso puede ser, pero formas más ditirámbicas o duras que las que tenía Chávez no las tiene Maduro. Pero son Y distintos. con Chávez tampoco hacían. La diferencia es que Chávez le daba unidad al movimiento chavista. Tenía conducción. Y Maduro no le da. Claro, tenía conducción, Chávez. Sí. Pero atención, la gente en este momento, la gente chavista, se ha reunificado alrededor de Nicolás Maduro porque ve peligrar todo lo que se ha conseguido. Es un mito creer que el problema es Maduro. Maduro es bastante inmaduro, es cierto, sí, porque habla más de lo necesario y él cree que él es Chávez. O sea, que hablar 7 horas era un derecho que se ganó el presidente Chávez porque era un fenómeno oral. Tal cual. Bien. Maduro no entendió en la primera etapa de su gobierno, los primeros 2 años, que eso no podía ocurrir con él. Una mala imitación, ¿no? Era una mala imitación, pero esa no es la razón. Si ahí gobernara la Madre Teresa junto con Mahatma Gandhi, el fenómeno y una persona de tan pocas palabras como Macri y de la Rúa, pero de izquierda, ocurriría lo mismo, porque el secreto no es la falta de madurez o de imagen de Maduro. El problema es que la renta petrolera salió de las manos de la burguesía venezolana o lo que se llama la oposición. Al salir de las manos, ellos no tienen la única razón de existir, que es la renta petrolera. La burguesía venezolana es absolutamente vaga quiero decir lumpen, no labura. No es una burguesía, es como la burguesía sojera de los consorcios, que no labura, vive de la renta. Bueno, es así, renta de la tierra, allá es renta del petróleo. Entonces ellos no soportan no vivir de la renta que enriqueció a sus familias por medio siglo. Eso es lo que no controlan. Y si Maduro se portara bien, Maduro es el tipo más moderado que puedes imaginar. ¿Qué quiere un opositor o un capitalista? Tener un presidente, no importa si es de izquierda, pero que sea moderado, con el cual se pueda negociar, acordar. Maduro les ha concedido lo que Chávez jamás les habría concedido. Les ha dado de vuelta empresas expropiadas, les ha dado préstamos, les ha hecho ganar mucho dinero. Con Chávez también ganaban, pero Chávez les sacaba derechos y les imponía derechos sociales. Con Maduro no. Maduro dejó implementar, no por culpa de él, pero él dejó que se implementara un sistema de escalamiento inflacionario que destruyó el salario, que bajó de $650 por mes a $90, en un país que siempre tuvo salarios sólidos. Bueno, eso es culpa en buena medida de Maduro. La causa no es Maduro, pero Maduro, su gobierno fue incapaz de controlar la especulación, el acaparamiento y la inflación. Eso es verdad. Pero eso también ocurrió con Chávez. Entonces el problema no pero el es liderazgo Maduro político, pero el liderazgo político era otro, justamente. El liderazgo político que lo tenía Hugo Chávez está a las claras que no lo tiene Nicolás Maduro. Usted eso mencionaba, eso es verdad, eso sin duda. Sin embargo, hay que explicar, hay que preguntarse por qué, si Chávez tenía tanto liderazgo, le hicieron más golpes de Estado que a Maduro. Porque nunca, no hay un solo día o una sola semana, una sola etapa de diario que haya aprobado el liderazgo de Chávez y haya dicho qué gran líder, qué buen tipo, qué tipo tan capaz, que le da unidad y le da
consolidación al movimiento social, etcétera, etcétera. O qué tipo tan moderado que negocia, qué hombre tan racional. No hay una sola declaración de la oposición nacional o internacional que haya dicho eso. ¿Por qué no dijeron eso cuando estaba vivo y gobernaba? Bueno, porque el problema no es ese. Gobierne quien gobierne en Venezuela. Por eso digo que hoy, en la negociación, no está seguro. Lo más probable es que no haya ningún acuerdo, porque la oposición quiere que el chavismo se vaya. Si Maduro le ofrece la mitad del gabinete, no aceptarían. Primero, porque no podrían gobernar. El movimiento chavista no los dejaría gobernar. El secreto del proceso del gobierno venezolano con Chávez y con Maduro es que hay un movimiento chavista muy de izquierda, o sea, muy radical, que defiende sus derechos y no anda rogándole a nadie para defenderlos. Por eso hoy en Venezuela, en la última semana, la gente siente que ha triunfado, que ha derrotado a un golpe de Estado institucional como el de Dilma, el que le hicieron a Dilma en Brasil. No olviden que el domingo pasado la Asamblea Nacional declaró inexistente al gobierno venezolano. Sí. ¿Sabe qué hizo la gente? La gente ocupó el Palacio Legislativo y obligó a cambiar la realidad. Eso es lo que no soporta la oposición. No es Chávez o Maduro. Chávez o Maduro sí es un factor subjetivo importante, pero no es lo que decide. Lo que decide es un movimiento chavista muy irredento, muy rebelde, que no se deja hacer ni un golpe al estilo Lugo en Paraguay, no se dejó hacer un golpe militar al estilo Honduras, Zelaya, porque lo derrotamos en el año 2002 al golpe y a la dictadura, y tampoco se deja hacer una maniobra institucional como la de Dilma. Ya la hicieron la maniobra el domingo pasado y fue derrotada. Porque irrumpieron tenemos, según información, irrumpieron quienes defienden al oficialismo y al gobierno de Nicolás Maduro en la sesión de la Asamblea donde se pretendía justamente esto, irrumpieron a golpes. 3.000 chavistas armadas, que representaban a unos 15.000 que quedaron afuera, 3.000 entraron al palacio e impusieron un nuevo estado de cosas. Ese ejercicio del poder democrático de los músculos y los nervios, el poder democrático de la gente, que no solo se manifiesta o se expresa o se ejerce a través del voto o de la prensa, se ejerce también con la vida social, y eso es vida social. Le impuso a la Asamblea pero no a los un golpes. límite que la Asamblea no pudo pasar. Entonces claro, al final terminó votando, pero no tiene aplicabilidad la declaración de la Asamblea. Quedó como una declaración más, como claro, si fuera un opinador. Pero el empleo de la fuerza, por cualquiera de las partes, el empleo de la fuerza, de armas de fuego, de la violencia, de los golpes, me parece no, estoy absolutamente seguro que esto no conduce a nada, por más que se logre el resultado en el hecho político. Eso es realmente lo preocupante de lo que está ocurriendo en Venezuela. Sin embargo, fíjate un detalle, tienes razón, pero fíjate un detalle. Entraron 3.000 personas, 3.000 chavistas, no personas, 3.000 chavistas, y interrumpieron, sabotearon y le dieron vuelta a la Asamblea Nacional. Muy bien. ¿Tú sabes el único herido quién fue? Con la cabeza rota, 15 puntos en la cabeza, le tiraron un silletazo desde el segundo piso. La figura mediática de televisión más importante que tiene el chavismo, que es un muchacho muy joven, tendrá 25 años, 26 años, que conduce un programa de televisión llamado Zurda Conducta. El único herido. No hay un solo diputado herido o golpeado, porque la gente no iba a eso, no le interesaba eso, le interesaba impedir que se ejerza lo que se hizo en Brasil, y eso es lo que lograron. En las marchas y movilizaciones de esta semana, que fue toda la semana, hay un solo muerto, y ese muerto es un miembro de la policía del gobierno, es un comisario de la policía del gobierno, y 3 heridos que son los agentes que lo acompañaban. O sea, cuando tú tienes que sacar las cuentas reales, en Venezuela, claro que hay violencia social, pero la violencia social de la gente no es para matar o agredir o herir a opositores, es para impedir que apliquen una política que desbanque todos los derechos, y cuando eso no se puede porque el gobierno no es capaz,
la gente asume. Eso también es democracia. Si no, las revoluciones sociales no existirían en la historia. Si no, la rebelión de Mayo acá no hubiera existido, porque la gente ejerce la democracia, que es la aplicación de derechos, lo ejerce cuando la institución no funciona. Eso que no se hizo en Brasil, que no se hizo en Paraguay, es lo que hoy los venezolanos chavistas reivindican y se enorgullecen de decir allá: hemos derrotado lo que se hizo en Brasil y en Paraguay, lo hemos derrotado en Venezuela. Bueno, eso es poco comprensible porque estamos acostumbrados a que se negocie todo por arriba y se resuelva, para mal o para bien, todo por arriba. El secreto de la revolución bolivariana es que muchas cosas se resuelven por abajo. Si la gente no hubiera salido en el año 2002 a rescatar a Chávez, de la manera que lo hizo, Chávez estaría exiliado en Cuba, no sé, o en cualquier lado, y en Venezuela habría un gobierno como el de Temer o el de Macri. Pero la gente ocupó los palacios, ocupó los cuarteles, repuso a Chávez, repuso la democracia y ejerció una forma, es una forma de ejercer la democracia, pero no es la más común, no es la más cotidiana en la historia, por eso No es es lo difícil más de óptimo, comprenderlo. ¿no? No es lo más óptimo justamente el empleo de la fuerza eh, No, por ninguna de las partes. Ahora, Modesto, yendo a la primer pregunta, ¿usted entonces descree que esta mediación oficiada desde el Vaticano tenga éxito? Porque no hay voluntad. Por lo que claro, usted nos está descreo, describiendo, no no, hay no es que no hay voluntad. voluntad, no es voluntad, no es un problema, no es posible que la oposición acepte un acuerdo si Maduro no se va. Y no es posible que el gobierno acepte un acuerdo yéndose del poder. ¿Se entiende? No hay manera de ponerse de acuerdo Por en lo eso que son buscan como acuerdo. posiciones No hay manera. intransigentes. Con posiciones intransigentes imposible que surta efecto ningún tipo de mediación, porque cada Claro, uno debe ceder debe ceder en sus posiciones, ¿no? Y si hay claro, pero ¿qué puede intransigencia, ceder? Suponte tú en una situación así, que vamos a imaginar, ¿qué puede ceder? Te doy la mitad del gobierno. La oposición va a decir: no, nosotros queremos que te vayas, es lo que ha dicho hasta ahora. Te doy 140 empresas más, te las devuelvo. La oposición va a decir: ¿cómo no? Muy bien, eso lo va a decir el dueño, el empresario. Pero los políticos de la oposición van a decir: no, queremos la renta petrolera. El gobierno, ¿qué les promete? Que se hace el referéndum, que van a votar, que se van a someter a la prueba del voto, pero el año que viene, porque este año no dan los tiempos. Muy bien. Entonces ahí la oposición va a tener que decidir. Hay un sector de la oposición que está dispuesto a ceder en ese punto. Bueno, pero entonces eso hace que el otro sector no esté de acuerdo. Cuando digo no hay muchas probabilidades, es porque la oposición no tiene ninguna posibilidad de aceptar nada que no sea con Maduro en el gobierno. bueno. Ese es el secreto. ¿Usted permanece en el país hasta cuándo, Modesto? Hasta el martes, que me voy a Colombia y luego a Venezuela. Bueno, veremos si podemos tomar contacto con usted nuevamente durante la semana o cuando ya esté en su país para seguir, ¿no? Todo lo que, digamos, este proceso por el que está atravesando Venezuela, Con que, mucho gusto. que la Con verdad mucho gusto. se da más a conocer lo que piensa y lo que informa la oposición más respecto a a su análisis, que porque todo lo que viene por parte del oficialismo o todo aquello que se sostiene por parte del presidente Nicolás Maduro es como que es rechazado. Yo creo que por una cuestión de formas del presidente se potencia esto a través de las grandes cadenas de noticias Puede internacionales ser, eso puede ser, sí. y hace que justamente no sea creíble, ¿no? Entonces, a la distancia se opera de tal manera que potenciando las formas del presidente justamente haga que todo lo que viene de este sector
no sea tomado en cuenta y más bien se descrea, volcando la balanza totalmente hacia la oposición. Pero nos parece su análisis realmente crítico, pero de la oposición, pero a través reflejándonos una realidad que se desconoce, que el punto está en lo económico, ¿no? El punto, como siempre, lo que mueve al mundo, lo que tiene que ver con lo económico, con lo financiero, y usted nos ha dicho la renta petrolera, y en donde Estados Unidos tiene mucho que ver con esto, ¿no? Ese es un aspecto, y el otro aspecto central, sin el cual no se comprende nada, es el poder social o político que tiene el movimiento chavista, que ejerce la democracia sin necesidad de pedir permiso a los dirigentes o depender de instituciones por arriba. Con esos dos puntos puedes desentrañar secretos o movimientos poco conocidos de lo que pase allá en términos periodísticos o sociológicos. Sin esos dos elementos, siempre el periodismo quedará en titulares incomprensibles. Modesto Emilio Guerrero, muchísimas gracias por esta comunicación. Un gran abrazo. Que tenga usted un buen domingo. Hasta luego.